Gracias a Dios nuevamente estamos con ustedes. Es un placer nuevamente poder compartir. Vamos a retomar algunas cosas, pero primeramente reciban un saludo de toda esta hermosa familia y de parte del Señor. Dios les bendiga. Gracias por seguirnos. Dios les bendiga, les amamos. Traemos buenas noticias para ustedes, de gran gozo, de gran alegría. Así es una emoción, una alegría estar otra vez con ustedes, contentos de que haya iniciado la feria de Singapur, Michoacán. Los invitamos a la feria. Un placer, es un gusto siempre estar deleitándonos con una nueva palabra, reflexionar, pensar y amarnos los unos a los otros. Así es, ahí tenemos muy buenas noticias. Queremos enfocarnos a algo. La anterior vez retomamos algo muy importante en cuestión de nuestras vidas, que resumimos en tres aspectos o tres asuntos básicos en la vida, que fue el primero, ¿verdad?, de identidad, quién soy; el segundo, de somos importantes; y el tercero, ¿verdad?, cuál es mi lugar en la vida. Pero tenemos algo, ¿verdad?, que queremos seguir enfatizando, que es el corazón. Proverbios 19:21, el corazón humano tiene muchos planes, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Aquí vamos a hablar de acciones sabias en cuestión del asunto de nuestras vidas. Esto tiene una profundidad muy fuerte, ¿verdad?, porque a lo mejor nosotros vivimos por vivir. Tenemos trabajos, profesiones, estudios, y pensamos que es lo único que es importante, pero por encima de ello hay un propósito de Dios, y hay unos planes del Señor. Y siempre que digo eso me acuerdo de lo que dice Jeremías capítulo 29 verso 11, que dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, y menciona planes de bien, planes de bueno, planes para darles un futuro y una esperanza. Así es que por encima de todas las situaciones de nuestras vidas predomina el propósito de Dios, los planes de Dios. Y ahí es donde a lo mejor no es tan bien comprendido por todos los seres humanos, ni aún los creyentes, porque a veces pensamos que lo único que importa o que interesa pues es nuestra vida, es nuestra profesión, es nuestra familia, es nuestro trabajo, y parece que eso es todo lo que tenemos. Pero hay propósito de Dios. No sé qué digan ustedes, familia. Fíjate que precisamente en Hechos 13:33, como decíamos, que David, el rey David, que es muy conocido, sirvió el propósito de Dios en su propia generación. Este rey David sirvió a los propósitos de Dios, tan así, como dices tú, que a veces no entendemos ese propósito más ampliamente, pero el Espíritu me revelaba cómo David sirvió no solamente a su generación, porque él precisamente fue ese linaje escogido para que naciera el Salvador, para que naciera Jesucristo y tuviéramos vida eterna. Hoy tú y yo tenemos también ese linaje. Somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Precisamente el propósito es llevar las buenas noticias a todas las personas, enseñarles a amar a Dios, enseñarles a adorar, a servir, a compartir las buenas noticias para que tengamos esa vida en abundante, vida eterna. De verdad que el rey David fue un hombre impresionante, que tan así dijo Dios, que era un hombre conforme a su corazón, y entendió el propósito de salvación, de vida eterna, y de cumplir ese linaje tan importante para que viniera nuestro Salvador. Sí, y ahí tenemos cinco cosas que hemos estado trabajando nosotros, ¿verdad? Y David cumplió una de ellas, que es amar a Dios, que a veces lo decimos como adorar a Dios, ¿verdad?, darle todo a Dios. Hay una parte que nosotros mencionamos mucho, que le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento? Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y de ahí, ¿verdad?, el propósito número 1 es amar a Dios. El segundo es amar al prójimo. El tercero lo definió muy bien cuando Jesús murió y resucitó y vio a sus discípulos y les dijo: vayan, id por todo el mundo, ¿verdad?, que es compartir, que a veces en palabras griegas le decimos evangelizar, el evangelio, ¿verdad?, compartir la buena noticia. Y ahí también, ¿verdad?, entramos al cuarto, que es el tener comunión,
relación con la familia de Dios. Y de ello, ¿verdad?, se desata lo que es el discipulado, porque como creyentes tenemos, Jesús vino para ser discípulos y tenemos que ser discipulados, descubrir el ministerio que tenemos, cómo servir, cómo ayudar a los demás y tener una misión. Son 5, ¿verdad?, que están encerrados dentro del propósito de Dios. Y lo que decías, Gaby, pues Él lo cumplió. Y aquí, ¿verdad?, decimos que vivir con propósito, hablando de esas 5 cosas, es la única manera de realmente vivir. Todo lo demás es solamente existir. Voy a tratar de explicarlo. Yo puedo tener una profesión, soy químico de profesión y toda mi vida voy a trabajar como químico y nunca servir los propósitos de Dios. Todo eso se queda aquí. Puede ser que reciba un premio Nobel, voy a llegar hasta ello. Todo esto se va a quedar aquí, no va a trascender. Ese es el punto donde a veces no se comprende o no se entiende, porque a veces vivimos solamente para lo humano, lo natural. Hay otra parte de la Escritura que dice: busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Lo de Dios es eterno, pero lo nuestro no es eterno. A lo mejor, amigo, te estás preguntando, pero si hice un bien a la humanidad. Sí, hiciste un bien a la humanidad, pero eso no va a trascender. Mucha gente ha tenido premios Nobel por hablar, ha tenido reconocimientos y ya fueron olvidados presidentes, reyes, científicos y todo lo demás. Pero los que sirven a Dios van a trascender, van a tener una recompensa eterna. Así es que sí, es la gran mayoría de nosotros. No sé si lo traté de explicar de una manera sencilla y lo demás, ¿verdad? Porque pues tenemos el enfoque de nuestra vida así: dedícate a ello. O sea, le estoy diciendo, trabaja, esfuérzate, ten una profesión, lucha y todo lo demás, pero enlázate al propósito de Dios. Y eso solamente lo logras al creer en Cristo Jesús y entrar dentro de la familia de Dios, porque todo lo demás se va a quedar aquí en la tierra. Y eso que comentas, yo creo que no está peleado, ¿no? No. Es decir, no podríamos decir que, híjole, o me dedico al propósito de Dios o me dedico a la vida, no, más bien va de la mano. Yo creo que puedes dedicarte al propósito de Dios y también hacerlo dentro de tu área. Así es. Pero ya no es solamente tu propia área, ¿verdad?, lo cual no va a tener trascendencia. Tendrá trascendencia humana, vuelvo a decir, a veces no es tan entendible. Amigos, amigas, familia, ¿verdad?, queremos dejártelo en tu corazón, porque hay una dimensión espiritual que sí va a trascender. Jesús, antes en una ocasión le lavó los pies a sus discípulos para darles un ejemplo y les dijo: ahora que saben estas cosas, cuando ya sabes el propósito de Dios, vuelvo a decirte, el número 1 es amar a Dios con todo tu corazón. Lo que dice Israel, lo que dice Gaby, lo que va a decir José: puedo ser de cualquier profesión, trabajo, puedo ser un empresario o un millonario, ¿verdad? Te recomiendo, ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo, comparte la buena noticia de la salvación de Dios, hazte un seguidor, un discípulo del Señor, aprende, crece, madura, desarrolla tu carácter, tu vida, para que puedas ser bendición a otras, y ten un servicio no solamente dentro de la iglesia, sino en la comunidad, y una misión, que así es donde nosotros podemos estar. ¿Tú qué dices, José? Pues Jesús mismo tenía una profesión, era carpintero. Era carpintero. Y se me hace también muy interesante el proverbio que al principio leías, ¿no? En el corazón humano tenemos muchos planes, pero el propósito del Señor es lo que prevalece. Creo que como seres humanos hoy en la actualidad, la maravilla moderna, el capitalismo, las diferentes tecnologías, pues podemos vivir de manera variada, ¿no? Sí. Podemos vivir el mundo metidos en las redes, metidos en las noticias, metidos en nuestra profesión, con los amigos, de muchas maneras, pero todo eso no trasciende, como bien decías, solamente el propósito que el Señor nos ha dado, porque es la razón de nuestro existir, es nuestro diseño, nuestro origen, nuestra naturaleza manifestada en todo su esplendor, ¿no? Es sentirte pleno, agradecido, lleno, feliz, con otra perspectiva que te cambia, que hay más, o sea, no solamente para lo que hemos venido, ¿no? Y todo esto que comentaba, pero hay más allá. Fíjate que, adelante. No, nada más, y comentando ese versículo también a mí,
Yo lo entiendo de la manera que el propósito de Dios prevalece en tu vida, pero si permites que Él se manifieste, ¿no? Porque si también nunca lo permites, pues igual vas a pasar esta vida y va a terminar ahí nada más. Pero si permites que el propósito de Dios prevalezca, entonces va a llevarte a más grandes cosas que uno no imagina. Así es, y dice, adelante. Fíjate que estaba leyendo un pasaje precisamente de acuerdo a esto y dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hoy te dice el Señor y me dice a mí, no calles, habla, y nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer daño, porque yo estoy contigo, porque donde tú estás, ahí el Señor tiene mucho pueblo, pero necesita que tú y yo hablemos, que no callemos. Tenemos que llevar las buenas noticias, donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en tu familia, en tu ciudad, en tu área, donde tú te desarrollas como profesionista, como lo que estés haciendo. Y decíamos, el principal propósito en esta tierra para ti y para mí es hacer la perfecta voluntad y el deseo y el anhelo del corazón de Dios, que para eso vino Jesucristo. Ejemplo ahí, ¿verdad? Sería, si yo le comparto a una persona acerca de ese propósito de Dios, de su perdón, de su salvación, va a trascender eternamente, porque esa persona, al creer en Cristo, aunque muera, va a tener vida eterna. Pero si no le comparto ese propósito de Dios, ¿verdad? El propósito es compartir las buenas nuevas. Ya hablé de amar a Dios, amar al prójimo, el de ir y compartir ellos. Si le comparto, esa persona va a estar toda su vida eternamente agradecida, va a decir, híjole, qué bueno que me compartiste, porque si no me hubieras compartido, hubiera estado fuera del propósito de Dios, no hubiera trascendido dentro de ello. Eso es lo que estamos tratando de decir. Por eso existen muchas cosas buenas que podemos hacer con nuestras vidas, pero los propósitos de Dios, los 5 esenciales que hemos estado trabajando durante todas estas charlas, conferencias, las puedes revisar desde la número 1 hasta esta que vamos, y te van a hablar de esos 5 propósitos que lo hemos tocado cada uno de ellos. Así es que es fácil distraerse de lo que decían ustedes ahorita y olvidarse de lo que más importa. Es fácil irse a la deriva y alejarnos de aquello que trasciende, pero tenemos que ayudarte, amigo y amiga, para que tú puedas, ¿verdad?, tener eso. Por eso en algunos lugares, en algunas iglesias, hemos hecho un lema, una declaración, una misión, ¿verdad?, un propósito de nuestras vidas. Y vuelvo a decirte, nuestro propósito lo encierra amar a Dios, amar al prójimo, compartirles a otros, tener relación, compañerismo, crecer, ser discipulado, encontrar, saber el diseño por el cual Dios te hizo, que lo llamamos como ministerio, es decir, ayudar a las personas y tener una misión en la vida. Si sabemos esas cosas, por eso dice el Salmo 33:11, sus planes son eternos, porque trascienden el tiempo, lo temporal. Vuelvo a poner el ejemplo, amigo, a lo mejor este es tu día, amiga o iglesia, para reafirmarte y decir, sí, híjole, esto es eterno, los planes de Dios son eternos, sus propósitos duran para siempre, trascienden tiempo, edad, trasciende todo. Recibiremos recompensa por cada uno de ellos, y eso, ¿verdad?, es muy importante para nuestras vidas. Y es que este mundo hoy en día está diseñado para distraernos, para envolvernos, y a veces uno prefiere vivir en la ignorancia, pero cuando entras al camino de Dios, ahí ya no hay vuelta atrás, y se te abre todo un mundo nuevo, un mundo lleno de bendición, un mundo lleno también de, digamos, esta cuestión de, pues, de que hay más, ¿no? Y es parte de... Y hay que compartirlo, ¿verdad?, porque hay mucho más que lo natural. Por eso el objetivo de la persona inteligente, lo dice Proverbios 17:24, de la persona inteligente es la acción sabia, pero el tonto arranca en muchas direcciones.
Y lo que dices, José, hay muchas direcciones en este mundo, pero los entendidos, los inteligentes, saben cuál es el propósito de Dios. Y nosotros te lo compartimos ya digerido, ya listo, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero entre ellos Jesús lo recibió. Vuelvo a enfatizarlo, esta es la tercera vez. Le preguntaron, ¿verdad? ¿Qué dice toda la palabra de Dios? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ama a tu prójimo, ¿verdad? Allá a lo mejor entro al detalle, perdónalo, acéptalo, sé paciente, toléralo, ¿verdad? Lo que tengas que hacer, pero ámalo, acéptalo cual es. Y compártele la buena noticia que va a trascender en su vida, que pueda creer en Cristo Jesús, recibirlo como su Señor y va a tener una vida eterna. Y si todavía hay tiempo, hay que discipularlo para que tenga un ministerio y una misión en la vida, aparte de su profesión, aparte de su familia. Vuelvo a decir, no descuides nada de esa, al contrario de lo que dijo Israel, ¿verdad? Cuando tienes ese conocimiento de Dios, te puedes dedicar con mayor inteligencia, sabiduría a las cosas cotidianas, humanas, naturales. Y ahí hay un detalle que dijo José: cuando tenemos a Dios, vas surcando todas esas distracciones y Dios te va llevando, porque ahora Dios es tu Señor, o es tu papá, o es tu Padre, o es tu Dios, y es el que está al pendiente de ti. Qué maravilloso, ¿no? Y eso es muy importante. Y es que, como nos dice en Proverbios 4:26, si sabes a dónde vas, siempre estarás sobre tierra firme. Nosotros sabemos a dónde vamos. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, el que escucha mis palabras, el que estudia mis libros, que son la Biblia, que significa los libros, el que conoce el propósito de Dios, va a estar en tierra firme. Nosotros hemos decidido servir a Dios como familia. De verdad es maravilloso, es glorioso el poder estar firmes en los caminos de Dios y servirle a Dios con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestro dinero, digo nuestro porque uno lo tiene, pero todo le pertenece a Él. Entonces vamos a estar firmes. Sabemos que nuestra vida tiene un plan, un propósito, porque conocemos su palabra, porque conocemos su amor, porque conocemos el corazón de Dios que está escrito en la palabra de Dios. Por eso te invitamos a que tú vengas a conocer más y sepas cuál es el propósito de Dios para tu vida. Así es, y hay otra parte que dice en Filipenses 1:10: quiero que entiendan lo que verdaderamente importa. Ahí es donde tenemos, ¿verdad?, que priorizar las cosas en nuestras vidas. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Todos sabemos, ¿verdad? Si yo hablara de ciertas cosas de la vida, ahorita hay un cambio, hay un paradigma de cambio en cuestión de los valores. Ahorita el valor más importante es la salud, por encima del dinero. Ahorita está haciendo, y si digo otra partecita, ¿verdad? Los científicos, los meteorólogos, los que se dedican a ver todo lo que son los temblores, están viendo que los temblores están aumentando. Casi 1000 temblores están sucediendo hoy en nuestros días, a diferencia de hace unos años que eran 300, 400. Hay un aumento, o sea, todo está enfocado hacia el propósito de Dios, porque dentro de ese libro maravilloso enlaza el propósito de Dios. ¿Cómo te diría que pudieras leer ese libro? Porque en ese libro vas a encontrar el asunto del futuro. ¿Qué le depara a este planeta? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuándo va a terminar todas las cosas? ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer acciones sabias. ¿Cuáles las acciones sabias? Esta es la cuarta vez que digo, ahora lo digo al revés, ¿verdad? Que tengas una misión, que tengas un propósito, que puedas, ¿verdad?, desarrollar un ministerio, que seas discipulado, que compartas la buena noticia y que ames a Dios con todo tu corazón, a pesar de todas las situaciones que te sucedan, ¿verdad? Por ahí cantamos: siempre le vamos a alabar, aunque venga esto le alabaré, aunque venga aquello le reconoceré, aunque venga lo que venga, porque en Él estás seguro. Dios es una protección maravillosa para tu vida. Y amigo, amiga, este es tu tiempo en este momento, o familia, si quieres reafirmar tu fe en el Señor, te invito a que digas conmigo esta oración y le podamos decir juntos: Señor Jesús, en este momento yo te acepto como mi Señor y Salvador. Creo en mi corazón
que tú eres el Señor en este momento. Te pido perdón por todas las cosas malas que he hecho, te confieso con mi boca y ahora recibo el propósito eterno en mi vida. Ya sabiendo esto, ¿verdad? Si lo has hecho, amigo, felicidades. Sabiendo esto, que un día todos vamos a morir, pero tú tienes vida eterna y has entrado dentro del propósito de Dios. Ahora te animo a que busques un lugar, una iglesia, que nos sigas, que nos contactes para poderte ayudar en el proceso y en el camino que tengas, y tu vida sea, ¿verdad?, como en este paisaje, como ese árbol, ¿verdad? Así Que es. puedas, ¿verdad?, estar siempre verde, que puedas ser cumpla fruto su y cumpla propósito, su propósito como ese árbol, Así es que que es limpiar el ambiente, ¿verdad? Dios te bendiga. Así es. Bendiciones. Gracias por recibirnos. Dios les Les bendiga. amamos. Hasta la próxima.